Bien, vamos a empezar la clase. Vamos a hacer el primer tema, es series notables. Acá tenemos. Ya, tema de hoy, series notables. A ver, nosotros hemos visto en el capítulo anterior series en general, ¿no? Que las series es el resultado de una, o sea, es una suma, ¿no? Tenemos una sucesión aritmética o geométrica y entonces la serie viene a ser el resultado de esa sucesión aritmética o geométrica. Pero hay una serie de series que se llaman notables porque son conocidas. Muchas de estas series se obtienen por medio de la inducción matemática, que ya hemos visto nosotros en clases anteriores ya. ¿Ya? Por ejemplo, es el nombre que reciben aquellas series que guardan una especial formación. Veamos algunas de ellas y cómo es que se calcula, ¿no? Bueno, la más conocida es la serie de números naturales positivos. Eso lo hemos visto bastante cuando hemos hecho inducción. Si yo sumo los números 1, 2, 3, 4, ¿no? Son los números naturales positivos del 1 hasta el más infinito. Basta conocer el último término. Si conocemos el último término de esta serie, podemos calcular la suma total. La suma total es mediante esta fórmula, que está en función de n. Luego tenemos los números pares positivos. También. Acá tenemos que conocer el n. Mire, el n ya no vayan a confundirse con esta suma, que acá el n es el último, pero acá, por ejemplo, si este último término, vamos a suponer en una serie sea 12, no es que el n sea 12, sino sería 2n. Ustedes los tendrían que igualar a 2n. Y de ahí recién sacarían el valor de n. En este caso el valor de n sería 6. No, 6, ¿no? Este es un ejemplo que le estoy poniendo. Si el último término de una serie de números pares positivos sería el último que ustedes conocen, sería 12, entonces uno lo iguala a 2n, ¿no? Si fuese 20, lo iguala a 2n. Recién con este n que tú estás calculando, es el que tú vas a utilizar en esta fórmula, ¿no? Pero en este caso, si fuese hasta 12, sería 6 por 7, ¿no? n más n más 1. 6 por 7 sería la suma. De igual manera, en la serie de números impares, empezamos con el 1, 3, 5, 7. Igual, el último término, de ahí es que tengo que hallar n. Si, por ejemplo, el último término es 21, vamos a suponer que sea 21, entonces el n hay que igualarlo. Sería 2n menos 1. Y una forma práctica, cuando tú conoces este valor, ¿qué haces? Le sumas 1 y lo divides entre 2. O sea, el n acá va a ser 11. ¿No? Porque este menos pasa a sumar, sería 22, y el 2 pasa a dividir, sería 11. Entonces, en forma directa, tú dices, ¿qué digo? Simplemente, si es 21, ya le sumo 1 y lo divido entre 2. Ese es mi n. Con este n es que yo voy a emplear esta fórmula, recién voy a emplear. Repito, no se equivocan. No hagan la fórmula con 21. El último es 21, entonces la fórmula dice que es n al cuadrado, entonces ya 21 por 21, no. Tienen que hallar el n primero. De igual manera con los números perfectos, ¿no? En este caso, cuadrados perfectos, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, n al cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, 10 al cuadrado, mi último término,
mi último término es 10 al cuadrado, entonces el n será la raíz de 10 al cuadrado, que sería, n sería 10, ¿no? 10, ¿no? En este caso pero a veces te dan que tú tienes que hallar la raíz, ¿no? Por ejemplo, te dan, por ejemplo, 144 te dan. Entonces 144 es igual a 12 al cuadrado. Entonces el n sería 12. De igual manera, con los cubos perfectos, también tienen esta fórmula. Los cubos perfectos tiene también esta fórmula, ¿no? ¿Ves? Todo está en función del n. Tienen que hallar ustedes el n nada más. Acá, estas son las más conocidas, las que se calcula directamente, pero también tenemos otro tipo, la serie de los números triangulares. De igual manera, siempre para hallar el n, el último término lo tienes que igualar a esto. Lo tienes que igualar siempre. Luego, serie de los primeros números binarios, ¿no? Tiene que tener esa forma, 1 por 2, 2 por 3, 4 por 5. ¿Ves? Son números consecutivos. Son productos números consecutivos, ¿no? Así sería. Entonces, el n también ya lo puedes hallar. De igual manera, los productos ternarios. Aquí ya es producto de 3, 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, y así sucesivamente. Igual, tú tienes que hallar el n siempre. El último trío o 3 factores sería n, ¿no? Y luego tenemos serie de los primeros inversores de los productos binarios, ¿no? Que también todo es la fórmula también, ¿no? Calcular la fórmula y ya con eso ya es todo, ¿no? Entonces, en todos hay que aprender a hacer las fórmulas para poder nosotros hacer el cálculo de las diferentes series, ¿no? Entonces, en esta parte siempre, dense cuenta, lo repito, es el último término siempre tiene una forma. Esa forma de ahí es que siempre vamos a hallar el n que vamos nosotros a trabajar. Entonces, veamos ahora algunos ejercicios. A ver. Por ejemplo, nos dicen calcula el valor de m. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, hasta 45. ¿No? Entonces, esta es una serie, ¿no?, de números naturales positivos. Está acá. Tendrían que emplear esta fórmula nada más. Entonces, ¿qué hacemos? A ver. Lo que hacemos solamente es hallar el n. Acá el n es directo, ¿no? El n es 45. El n es 45. ¿Se reemplaza? No, hacemos con la fórmula, pues la fórmula. Esta es la fórmula de serie de números naturales positivos. Entonces, este es el n. De mi fórmula, este vale n. Porque es serie de números naturales positivos, ¿no? Esta es mi fórmula. Esta es la fórmula. Entonces, empleo la fórmula, simplemente. Entonces, la suma m, esta suma, va a ser igual a n por n más 1. En este caso sería 45. Este es el n. Y n más 1 sería 46. Todo dividido entre 2. Listo. Y ahí ya está hecha la suma ya. No estoy empleando esta fórmula, estoy empleando. Esta fórmula estoy empleando. Estoy empleando esta fórmula. No, eso no hemos hecho la semana pasada. La semana pasada hemos hecho series, pero acá estamos trabajando series notables. O sea, no, como repito, este es series conocidas. La vez pasada, cuando hemos hecho series, no eran conocidas. Por ejemplo, teníamos así, una serie era 3, 8, 3 más 5, 13, 18.
Para esto no hay una fórmula específica. Hay la fórmula general, sí, pero sí, para estos casos pues, son series notables. Para eso sí es, pues se llama series notables. Ya tú directo nomás empleas la fórmula y ya sacas el resultado. ¿No? En este caso sería 46 entre 2 es 23, ¿no? 23 por 45 sería 1035, ¿no? 1035. 1035 sería esta suma. ¿No? Si ustedes hacen los cálculos, 46 entre 2 es 23, 23 por 45 va a resultar 1035. Ahora, esta serie de acá es una serie de pares positivos, ¿no? 2 más 4 más 6 más 8. Miren, la fórmula funciona siempre que empiece desde el inicio. Ojo, pues está empezando desde el 1. 1, 2, 3. Por eso que se emplea la forma directamente. ¿Ves? Este de acá son los números pares, ¿no? Es esta forma. Esta forma. Entonces, lo que tenemos que hallar nosotros es el n. Entonces, el valor n sale del último término, este de acá. Entonces, el último término vale 2n. Entonces, yo igualo 12n va a ser igual a 38. Si yo divido 38 entre 2 es 19. Ya está, 19. Ya tengo mi n ya. Ya tengo mi n. Entonces, ya tengo mi m, el problema ya está liquidado, ¿no? Ya está solucionado, porque simplemente empleo la fórmula. La fórmula es n por n más 1. N es 19, entonces la suma S va a ser n, que vale 19 ¿por quién? Por n más 1. N más 1 es 20. Y luego la suma sería 19 por 20, que sería 380, ¿no? 19 por 20, así 2 por 9, 38, 380. 380 sería la suma, ¿no? Empleando la fórmula. ¿Ya? No. Repito, esta fórmula vale siempre y cuando tenga esta forma. ¿Ve? Empezando desde 2, ¿ves? Empieza desde 2. El final no importa, sino el comienzo, que todo empieza desde 2. Igual acá, esta fórmula, ¿sí? Comienza desde 1 y es válido con 1. No hay otra forma. Claro, es que su nombre mismo lo dice, es serie de números pares positivos. Todos son pares positivos. 2, 4, 6, 8, 10. Esta suma vale para eso. ¿Ya? No, repito. Esta fórmula vale siempre en cuanto empieza con 2, 4, 6, 8. Si empieza con otro número, ya no vale la fórmula. Ya se puede hacer con la fórmula, pero hay que hacer algunos truquitos. Eso vamos a ver con ejemplos más adelante. Ya, luego acá, calcular el valor R. Acá es suma de serie de números impares. ¿Ves? 1, 3, 5, 7. Entonces, mira, igualito. 1, 3, 5, 7. Vamos a emplear esta fórmula. El último término tiene esta forma. O sea, 2n menos 1 igual 29. 29, ¿no? Este es, de acá tiene que salir el valor n. Entonces, n va a salir, es fácil, le sumas 1 y lo divides entre 2, sería 15. 15.
O si no, como ecuación, este menos pasa a sumar, sería 30. El 2 pasa a dividir, sería 15. Ya está. El n vale 15, ya está. El n vale 15. Ya, una vez que tú hayas el n, ya prácticamente tienes resuelto el problema. Entonces, vas a aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Serie de números impares es elevar el n al cuadrado. Entonces, r, que es la suma, va a ser igual a 15 que se eleva al cuadrado. Y ya está. Y hasta 15 por 15, 225, ¿no? Si no me equivoco, si no, 225. Sería la suma. ¿Ya ves? Acá el asunto es hallar el n y que tenga esta forma. Si no tiene la forma, no se puede hacer. Igual. Siguiente problema. A ver, ¿qué me pregunta? Ya. Entonces, acá calcula el valor de A. Acá aparentemente no tiene ninguna forma, porque no son números pares, ni son números impares. Pero si tú te das cuenta, este A es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y 400 es igual a 20 al cuadrado, ¿no? 20 al cuadrado. Entonces, de acuerdo a la fórmula, ¿ves? El n va a valer 20, ¿no? N vale 20. N vale 20, ¿no? Porque le he dado esta forma, ¿verdad? ¿Ves? El último n es el 20 al cuadrado. Entonces, n vale 20. Entonces, aplico directamente la fórmula. Entonces, A, que es la suma, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a n. N es 20. Que voy a multiplicar ¿por quién? Por 21. N más 1 sería 21. Y por 2n más 1. Entonces, el n vale 20. El n vale 20. Sería 81. 81 sextos. 81 sextos. Sí, 2n más 1, que esta fórmula. Profe, ¿el N cuánto vale? ¿20? Claro, 20, pues. Que de acá sale. ¿Y por qué es el 81? No ¿Cómo? está haciendo 12. ¿Por qué es el 81? No está haciendo 2N más 1. Ya, pues 2n sería. 2n sería 40. 2 por Más 1, 20, 40. más 1, 41, ¿no? 41. Sería 2 por 20, 41. Tiene que estar atento, sí. Me parecía raro también. Entonces acá sería por 40. Y luego ya hacemos las operaciones. Pero esta fórmula, a veces, cuando sacamos el libro, a veces se equivocan en las fórmulas. Vamos a chequear esta fórmula. Porque tiene que salir valor entero. ¿No? Si sale 2800. 2800. Si hacen las operaciones, va a salir 2800. ¿No? 20 por 21 por 41. Todo dividido entre 6. Espérate. Sale 2870, profe. Sí, sí. 20 por 21 por... 2800 al. No, es 20 por 21 por 41 igual entre 6. 2870. 2870. 2870.
Ya está. Entonces, como repito, solamente es aplicar las fórmulas, saber hallar el n nada más. ¿Ya? Repito, entonces hay que darle la forma. Acá en esta última, como repito, si tú lo ves así, no vas a encontrar nada que se parezca de las fórmulas que hemos visto. No se parece. Entonces hay que darle la fórmula, ¿no? 1 es igual a 1 al cuadrado. 4 es igual a 2 al cuadrado. 9 es igual a 3 al cuadrado. 4 es igual a 4 al cuadrado. Y 400 es igual a 20 al cuadrado. Por lo que n vale 20. Y luego aplico la fórmula, ¿no? Sería 20 por 21 por 41, ¿no? Que sería 2n más 1. 2n y n vale 20, 2 por 40 más 1, 41. Ya, saldría esta sería la fórmula. Listo. Ahora veamos más ejemplos. Creo que todavía tengo una diapositiva más. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Está bien, es aplicar la fórmula directa. Y solamente multiplicar, o si están en sus casitas, agarra su calculadora y lo hace. Es así. Ya, a ver. Ya, entonces pasamos a la siguiente. Un poquito. Ya, ahora vamos a calcular este de acá. Dice, calcula el valor de la siguiente serie. Si ustedes se dan cuenta, este ya no tiene la forma no tiene la forma de ninguna de las fórmulas. Sí, está de 2 en 2, está. De 2 en 2. De 2 en 2 está. ¿No? Está 21, 23, 25, 41. Entonces, acá a veces podemos aplicar, ¿de qué forma podemos aplicar? Por ejemplo, nosotros sabemos, si yo hago que S sea la suma de 1, ¿no? Estos son números impares, como ustedes ven. 21, 19, 20, 23, 25, 49, es números impares. Ojo, entonces lo que podemos hacer es completar, ¿no? Completar. Entonces yo digo que S es igual a 1 más 3 más 5 más 17. ¿Correcto? Entonces, primero calculo S. S ya es la suma del 1 hasta el 17. Ya está. Entonces, en este caso, hay el N. De acuerdo a nuestra fórmula, que era el N, era 17 era igual a 12, 2N menos 1. Es decir, le sumo 1 a 17 sería 18. Lo divido entre 2 sería 9. Y su suma sería 81. ¿Ya? Entonces, esta suma S es igual a 81. ¿Qué más puedo hacer acá? La intención, ¿por qué hago esto? Porque es para juntar estos dos, ¿no? Del 1 hasta el 17, luego viene 19, 21, 23, 25, 41. Entonces, voy a calcular M más S. Entonces, M más S va a ser justo, va a ser todo esto. ¿No? M más S. M más S. O sea, voy a agregar S a M y acá. En otras palabras, así, ¿no? Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Voy a agregar S acá. O sea, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Quiero agregar S acá. Y quiero agregar S acá también. Pero el S que está acá adelantito, para decir, ¿no? Para que se den cuenta. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo quiero hacer.
O sea, ya tengo S más M y acá S. S sería de 1 hasta el 17. Acá está. Ya calculé que es 81. ¿Y de dónde salió ese? Lo estoy adicionando yo. ¿Por qué? Porque no hay fórmula para esto directo. Para esto no hay fórmula. La suma de números impares tendría que empezar desde el 1. Desde 1 hasta... Pero acá está empezando desde el 19. Por eso es que tengo que empezar. Le aumento S acá, le aumento S acá. Entonces yo voy a calcular la suma de M más S. Entonces, igualito, empleo la fórmula. Sería, el N sería 21. ¿Por qué? Porque le sumo 1 sería 42. Entre 2, 21. Elevado al cuadrado sería 441. ¿Qué más hago acá? Entonces, ya tengo, esta suma vale 41. Pero yo que quiero M, yo quiero M nada más. Entonces, ¿cómo calculo M? Simplemente voy a restar estas dos cantidades, porque este es M más S. Si le quito S, tengo M. Y ahí está mi resultado, ¿no? Entonces, acá ya no se puede aplicar la fórmula directa. La fórmula anterior que hemos visto no se puede aplicar. Se tiene que agregar, ¿no? Para poder hacer toda la suma completa. Es una de las formas de hacer esto. No siempre hay que agregar porque no está completo. No está completo la fórmula. O sea, la fórmula de suma de números impares no se puede hacer directo acá. No se puede hacer. Porque justamente debe empezar desde 1. Por eso yo estoy agregando S acá. Agrego S, sería 1 hasta el 17, 19, 21, hasta 41. Entonces, M más S, o sea, de estos dos, ya está completo hasta 41. Y esta suma es 441. Pero yo no quiero M más S, yo quiero M solo, que es lo que me pide el problema. Entonces sería M menos S. Entonces me queda M. Tengo que restar estas dos cantidades. Y ya obtengo esto. Ahora, otra forma de hacer esto, otra forma, es, nos olvidamos de fórmulas y hacemos como una serie. Vamos a hacerlo por acá. Si yo no quiero evitarme estos un poco enredados de repente, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Como lo que hemos hecho en las clases anteriores. Simplemente agarro que agarro. Digo, esta es una serie, es una sucesión de razón 2. Razón 2. Mi primer término es igual a 19. Y mi último término es igual a 41. 41. Entonces, la suma de esta serie, ¿qué viene a ser? La fórmula era el primer término más el último dividido entre 2. Así, ¿no? Así era la fórmula. Y todo por el número n. N. T1 conozco Tn conozco, pero no conozco n. Número de términos. ¿Y eso cómo se hallaba? Se hallaba restando el último término, que era, en este caso es 41, menos 19, dividido entre la razón es 2, y le aumentaba 1. Y esto resulta, a ver, 41 menos 19 entre 2 es 11 más 1, 12. 41 menos 19 entre 2 es 11 más 1. Entonces hay 12. 22.5. No, hay 12, no. Es 12, sale. Sale 12. El n vale 12. Entonces la suma, ya la calculo, ¿no? Sería
T1 más Tn, o sea, 41 más 19, 41 más 19, todo dividido entre 2 por n, que es 12. Y le debe salir 41 más 19 entre 2 es 30 por 12, 360, ¿no? O sea, sale el mismo resultado. Mismo resultado sale, ¿no? Acá es empleando las fórmulas y acá es empleando series, o sea, la forma general de una serie. O sea, esta fórmula vale para cualquier serie. Por eso que yo estoy aplicando el primer término más el último, dividido entre 2, la suma, ¿no? Del primero con el segundo, dividido entre 2 por el número de términos. Yo no conozco el número de términos, pero sí conozco el primero y el último. Conozco la razón, puedo hallar n. N vale 12. Simplemente reemplazo y ya está. Ambos resultados son iguales. Ya ustedes, si un examen, pueden escoger el camino que les parezca mejor, ¿no? Es así. Profe, una pregunta. Sí. Sí. ¿Cómo sacó esto del 21? Es que no entendí muy bien en esa parte. Ah, ya. Ese es de la fórmula, pues. O sea, 41, voy a ponerlo por acá. 41, de acuerdo a la fórmula, es igual a 2n menos 1. Entonces, es una ecuación, pues, ¿no? El menos 1 pasa a sumar, sería 42. Ese sería 2n. Ah, ya. Y como... n y ahí, pasa a dividir, el n sería 21. ah, ya. Así. No, esa es la fórmula. Ah, ya entendí, profesor. Gracias. Fórmula. Entonces, pero tengo que hallar el n. El n es ese, ¿no? Entonces, esta suma, como es 21, 21 al cuadrado es 441. Y ya está. Entonces, hay dos formas de hacer, ¿no? Así o así, como quieran. Pero acá tiene, pero repito, las fórmulas, estas fórmulas se aplican siempre y cuando empiecen con 1, ¿ves? 1, así. Si no, tienes que completar, no te queda otra. Esto de acá, ya bueno, antes que la falta un minuto ya. Esto de acá se hace con la fórmula de números triangulares. Triangulares. Eso está acá. La fórmula de números triangulares. ¿Ya? Es la fórmula de números triangulares. Por acá vas sumando 3. Esa es esta fórmula de acá. Espérate. Esto se hace así, ¿ya? Entonces, ya va a acabar. Espérate. Ya, esto es rápidamente antes que se acabe. Sería así, ¿no? Esta suma es así. Entonces, tú igualas el último término, lo igualas a 190. De acá tú hallas n. N va a valer 19. Y recién aplicas la fórmula, ¿no? Y te va a salir 1330, te va a salir. ¿Ya? Ese es el valor, ¿no, profesor? Su valor. Esa es suma de los triangulares. Ajá, este sería el resultado de esta operación. De este. Es aplicar la fórmula. El último término lo igualas a esto. De acá te sale el valor de n y listo. De acá reemplazas ya n. Sería 19, 20 y 21, ¿no? Entre 6. Ahí te saldría la suma. Listo. Entonces, hasta acá la clase. Un ratito.